a Cañuelas y de ahí agarramos ruta 3 con destino de hoy Tandil. Creo que toca un peaje. No paso por ese huequito, voy a pasar por el costado de la barrera y listo. Sí, amo no pagar peaje en moto. Bueno, acá estamos con el amigo que se quedó sin batería o no le arranca la África. De 10. 100 kilómetros para llegar a Tandil. Vamos a parar en camping, así que bueno, hoy nos toca dormir en carpa. Se ven ahí las sierras de fondo. Buenas. Bueno, vamos a ver dónde nos ubicamos. Y mientras escucho el canto de los pájaros, pienso en lo que sigue. Tocará poner rumbo a Necochea, el siguiente destino, y que nos va a acercar un paso más a Ushuaia. Buen día. Estamos saliendo del camping. Dirección Necochea. Acá tengo que bajar. Vamos a pasar por aquí. Bueno, el camping estuvo bastante bien. Bonito. Muchos árboles. Bien iluminado. Así que bueno, ahora tenemos exactamente 170 kilómetros. 170 kilómetros hasta Necochea. Deberíamos llegar en aproximadamente 2 horas. Estamos saliendo de Tandil. La verdad que muy linda la mañana, con sol. 23 grados, todo despejado. No hay provisiones de lluvia por toda la semana, así que disfrutando. Hoy dan calor casi como ayer, pero bueno, ahora la mañana está la verdad que bastante agradable. Ahí se ven las sierras. Hay un poco de viento, por lo menos viento que me está dando en la cara. Y como les comenté, estamos yendo hasta Necochea. Es una ciudad costera, digamos, de la costa atlántica, con lindas playas. Vamos ahí a parar en la casa de un amigo, Matías, y pasar un fin de semana que no nos vemos hace varios años. Esta zona se llenó, la verdad, que de camping, de casas quinta, cabañas. Bastante agradable. La zona céntrica no es demasiado atractiva, pero toda esta zona más que está un poquito a las afueras del centro, que esto es una zona más boscosa, la verdad que hay lugares muy bonitos. Campos, las sierras. Muy lindo. Estamos en la ruta 227 y toda esta zona de campo, después de pasar las sierras de Tandil, o de la zona de Tandil, mejor dicho. Toda esta zona, como habrán visto, pasó un camión. Se ve que es una zona bastante agrícola porque hay muchos silos. Es más, allá hay un complejo de silos bastante grande, si lo pueden ver. Y hay bastantes camiones, igual tranquilo. Me imagino que por ser sábado y eso, pasamos varios camiones. Pero más allá de eso está bastante tranquilo. Hay, como ven, complejos así de silos, vi varios ya. Así que bueno, zona de campo. Se siente un poco más de viento que ayer. Por momentos alguna ráfaga media fuerte, pero igual tranquilo, nada fuera de lo común. O de lo esperable, acercándonos a la costa atlántica. Estamos a 110 kilómetros de Necochea. Y bueno, esto es el campo argentino todavía. Les recuerdo, provincia de Buenos Aires. Ya cuando vayamos para el lado de Puerto Madryn vamos a estar pasando a la provincia de Chubut.
Acá en la localidad de Lobería, nosotros seguimos para Quequén, Necochea. Estamos exactamente a 50 kilómetros, así que más o menos en media horita deberíamos estar llegando, seguramente entrando a la ciudad de Quequén y después Necochea. Seguro esté un poquito más lento la cosa, pero bueno, ya estamos. Más hilos. Estamos llegando a Quequén, que bueno, es una localidad que está al lado de Necochea. Vamos a cruzar ahora un puente. Río Quequén Grande se llama, si no me equivoco, este río. Puente colgante. Ya de a poquito se empieza a sentir el olor a mar, que estamos cerca. No sé si olor a mar, pero es el ambiente de costa. Ya estamos en Necochea y estamos a 3 cuadras de la playa. Sí, brisa marina. Tenemos que ir hasta la avenida de la playa y después hacer 2 cuadritas más para adentro. A ver si se ve el mar. Hace 1000 años que no veo el mar argentino, pero 1000 me quedó corto, me parece. Sí, ahí se ve a lo lejos los médanos y el mar. Hay vientito. Esta es toda la avenida de la costa, los paradores. El señor... Te estoy grabando, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buenos días, gente. Estamos acá saliendo de Necochea. Dirección Bahía Blanca. Todavía no sé si vamos a agarrar para abajo, para el lado de bordeando la costa, digamos como para el lado de Viedma, o vamos a seguir derecho por el lado de Río Colorado. Así que todavía no lo definimos, pero bueno, debería ser un día largo de aproximadamente unos, calculo, entre 600 y 700 kilómetros. Si veo que estoy muy cansado, por ahí hacemos menos. Todavía no sé dónde voy a parar. Pero bueno, la idea es hacer bastantes kilómetros para que mañana me queden cerca de 400 o menos de 400 para llegar a Puerto Madryn. Está despejado, pero hay como niebla, hay como una niebla baja, entonces se ve el cielo así como todo medio blancuzco. Estamos acá pasando por parte del centro viejo de Necochea. Un bulevar. Así que bueno, estamos por salir a la ruta. En Necochea pasamos 2 días de playa, visitando a un amigo, como les dije, a Matías. Toca seguir, hoy toca día de ruta. Así que bueno, por suerte la moto ya una vez que ubicás el equipaje ya la cargué rápido. Salí justo a las 7, son 7 y cuarto, entre una cosa y otra, y que paré a cargar nafta. Me pasaron unos minutos, pero estamos en tiempo, en el tiempo previsto. Estoy en la ruta nacional 228. Y como verán, si es que se ve algo, totalmente lleno de niebla, una visibilidad de unos 150 metros más o menos de acá para adelante, así que, o sea, no es que está todo totalmente cubierto. Son las 8 menos cuarto de la mañana, es normal que, bueno, que a la mañana en el campo haya niebla. Esperemos que en breve, cuando empiece a calentar un poco, ya la niebla se disipe.
Está haciendo frío, igual está haciendo 14 grados y medio. Abajo de la chaqueta tengo solo una remera, me tendrá que haber puesto un busito, pero bueno, la previsión de hoy es más o menos unos 30-32 grados que daban, así que por eso salí bastante liviano de abrigo. Se despejó, como verán, ya abrió, hay sol, que lo tengo acá atrás mío, y la temperatura subió a 21 grados. Son las 8:30 de la mañana, o sea, no pasó tanto tiempo. Y por suerte ya acá pleno campo, una vez que levantó el sol, levantó la temperatura al toque y bueno, estamos en una recta. Estas primeras etapas son bastante monótonas, por así decirlo, porque bueno, son rectas planas, campo a los costados y no mucho más. Ya a medida que nos vamos acercando al sur y después cuando empecemos a subir por la ruta 40 y la carretera austral, vamos ya a disfrutar de paisajes más montañosos y rutas un poco más entretenidas. Pero bueno, como todo, primero hay que pasar esto hasta Ushuaia y después ya empieza lo bueno, digamos. Estoy perfecto, temperatura ideal, 21 grados y medio. No tengo ni calor ni frío, es la temperatura ideal para estar con la chaqueta de moto. Se me está volando esto. Ahí está. Estamos a 536 kilómetros del destino. Casi decidido que vamos a ir por el camino de Río Colorado y no por Viedma, o sea, no para abajo. O sea, una vez que lleguemos a Bahía Blanca, se divide la ruta y se puede ir para abajo, como por así decirlo, costeando, que es para el lado de Viedma. Pero nosotros, me parece, vamos a seguir recto para el lado de Río Colorado y después vamos a bajar hacia General Conesa. Vamos a hacer como unos 90 grados, digamos, en vez de ir todo por la costa. Estamos en la ruta 3, dirección Bahía Blanca, son las 9:30. Subió bastante la temperatura, 27 grados y medio, así que está empezando a hacer calorcito. Pero lo que también subió es el viento. Hay bastante viento fuerte, ahora en esta zona no, porque como verán es bastante boscosa. Pero seguro que pasando esta parte y entrando de vuelta en campo vuelve el viento fuerte. Viento fuerte que lo estoy teniendo de acá del lado derecho, medio en diagonal. Así que es un poco incómodo, cada tanto me mueve bastante el casco. No es todavía lo que uno dice, bueno, el viento patagónico, que dicen que ahí habrá que ir con mucho cuidado porque son vientos muy, muy fuertes. Creo que incluso es más peligroso el viento que la lluvia, porque a veces te puede mover la moto así muy de golpe. Así que bueno, a pelear con el viento. Estamos más o menos a 60 kilómetros de Bahía Blanca. Hay muchísimo viento, por eso estamos en una zona de molinos de viento, o sea, un parque eólico. Que bueno, debe ser una zona que siempre hay viento, así que aprovechan el viento para hacer electricidad. Ahora justo doblamos un poquito hacia la izquierda, así que el viento lo tengo un poco de atrás, cosa que se agradece porque lo venía sufriendo ya bastante. Pero no solo eso, además del viento fuerte estamos a 36 grados. Me estoy cocinando literalmente, hace mucho calor. Y el viento no te refresca porque el viento es como viento cálido, entonces lo sufro. Como les decía, 60 kilómetros más o menos aproximadamente de Bahía Blanca, pero estamos a 360 de nuestro destino y son las 11 menos cuarto de la mañana, así que en cuanto a tiempo vamos bien, aunque es cierto que tuve que bajar un poco el ritmo por el viento fuerte. Porque cuando es así, bueno, uno tiene que ir con más precaución, así que voy un poquito más tranquilo para poder manejar bien la moto en caso de, como recién, cuando te tocan unas ráfagas. La ruta pasa justo en medio del parque eólico, que tenemos molinos a ambos lados.
Bueno, pasamos Bahía Blanca, en realidad la parte del centro la salteamos porque vinimos por abajo, por la parte del puerto, todo muy trabado, lleno de camiones. Esto sería la parte de las afueras de la ciudad de Bahía Blanca. Está haciendo 36 grados y medio, o sea, mucho calor. Y bueno, ahora digamos que queda cruzar esta parte urbana y después ya seguimos derecho como para la zona de General Conesa. Y estamos viendo, pues estamos a 300 kilómetros. Según cómo esté la ruta en lo que queda, estoy pensando si no seguir un poquito más, no sé, por ahí tiro unos 60 kilómetros más. Pero bueno, depende cómo esté la ruta, cómo esté el tráfico, cómo esté el calor, cómo esté el viento. Digamos que son muchos factores para decidir. Está en construcción esta rutita. Vamos a ver si puedo pasar por acá. Están construyendo acá, que se ve que están arreglando la ruta. Hay dos puentes que cruzan un arroyo. Encima que hace calor, hay tierra y vamos lentos, como que se hace insoportable. Bueno, esperemos fluir ahora dirección Río Grande. Bueno, dejamos la ruta 3, que es la que va para Viedma, la que baja, y agarramos la ruta nacional 22, dirección Neuquén. Obviamente, bueno, Río Colorado, en realidad Neuquén está, como ven, 500 kilómetros del otro lado de la provincia. Después vamos a bajar, como les decía, dirección General Conesa, que es una pequeña localidad que nos quedaría a 280 kilómetros de donde estamos ahora. El viento igual cambió un poco porque el viento ahora no es tan cálido como antes, pero bueno, sigue siendo viento fuerte, molesto, y en el ambiente sigue haciendo calor. Estoy empezando a tener un poco de hambre, son las 12 del mediodía, no comí nada, desayuné a las 6 de la mañana. Normal tener un poco de hambre, ¿no? Ragazzi, 40 grados y medio. Estoy muriendo. Decidí que no voy a seguir hoy. Vamos a ir directamente al destino, que es General Conesa. O sea, ahora vamos dirección Río Colorado, ruta nacional 22. Va a llegar un momento que tenemos que empalmar una ruta que va hacia el sur y ahí bajamos hasta General Conesa, que creo que son 80 kilómetros, creo. Que ahí tengo un camping marcado, así que vamos a parar ahí. Si llegamos cerca de 3:30, 4 de la tarde, vamos a estar bien, como para nada, relajarnos en la tarde, merendar o ver qué hacemos. Voy a seguir luchando con el viento otro rato más. Espero que cuando tenga que dirigirme rumbo al sur, los últimos kilómetros sean más tranquilos. Voy acá a descansar un poco. Está haciendo como 40 grados. El único arbolito que encontré acá en medio del campo, por suerte, y acá hay un caballito. Bueno, vamos a continuar. Bueno, cargamos nafta acá en Río Colorado. Por suerte, para sorpresa, bastante barata. Así que llenamos el tanque, aunque estamos solo a 145 kilómetros. 40 grados y medio. Cuando parás es como que transpirás un montón, apenas arrancás, el vientito de la moto como que te refresca, porque uno está todo transpirado. pero bueno, está pesado, está pesado para estar en la ruta. Espero que el viento, que ahora lo tenemos de frente, nos dé un poco de tregua para ya llegar tranquilo al camping de destino. Justo cuando crucé el río, que me imagino que se llama Río Colorado porque es la localidad Río Colorado, si no, había gente ahí mojándose en el agua del río, así que ellos estarán fresquitos. Me encanta porque está todo el asfalto deformado por los camiones y te ponen un cartel: precaución, asfalto deformado. No pongas un cartel, arreglalo. Y por momentos parece que pasaron la máquina que rastrilla, viste, que saca el asfalto. Así que tengo ondulaciones por un lado y todo corrugado del otro. Seguimos luchando con el viento.
Estamos exactamente, no sé si se ve, a 100 kilómetros. A veces me vienen unas ráfagas fuertes que me mueven todo y me sacuden. Así que trato de hacerme chiquito o por momentos colgar el pie como para hacer un contrapeso del lado derecho para no irme para el otro lado. Último esfuerzo, 100 kilómetros. Vamos, vamos. No hay nada para ver en el camino, como ven es toda una estepa de campos y matorrales y nada, no hay ni siquiera un árbol. Estamos llegando, 3 kilómetros. Por suerte los últimos, digamos, 80 kilómetros no hizo tanto viento. Haciendo canotaje ahí, qué lindo el río, hay un par en el agua, el camping queda para aquel lado, ahí hay un par más también en el río. Ahí vi el cartel del camping ahí abajo. Ahí vamos, camping municipal, 800 metros por este caminito. ¡Enduro! Camping municipal. Circule con precaución. Ya instalado en el camping, reflexiono sobre el largo día en ruta. Después de disfrutar un par de días en Necochea, sin cámaras y solo compartiendo buenos momentos con un amigo, había que volver al viaje. Empecé la mañana con niebla, luego un sol de 40 grados y, para sumar un desafío más, el viento lateral que me pegó por varios cientos de kilómetros. Y mientras capturo algunas imágenes de los alrededores, me doy cuenta que no todos los días están llenos de grandes paisajes o momentos inolvidables. Algunos simplemente consisten en avanzar. Y son esos días los que ponen a prueba tu paciencia, tu constancia y cómo afrontás el propio viaje. Cae la tarde a orillas del río y esta etapa cansadora llega a su fin. Mañana tocará seguir rumbo a Puerto Madryn. El paisaje irá cambiando y, aún sin saberlo, también empezarán a llegar los primeros problemas que nos pondrán a prueba. Nos vemos el próximo viernes.